Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de problemáticas en el país. El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sigue en las primeras planas. Ahora agregamos otro tema que también tiene implicaciones serias para el país y que ha provocado que en las últimas horas tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo entren de lleno en el abordaje. Hablamos del tema de la sequía, que hoy ha traído, por cierto, a la capital hondureña más de un centenar de alcaldes a quienes se les ha escuchado en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo para buscar soluciones a esta que es una crisis ya. Se han dispuesto incluso de acciones de emergencia por parte del Estado para atender la problemática, al menos en 75 municipios ya bajo emergencia total, pero se van incorporando ya muchas otras quejas que tienen que ver con la escasez de lluvia, que curiosamente esta escasez de lluvia nos pasa factura en el tema energético, porque no hay suficiente agua en los embalses para mover las turbinas y tener un buen promedio de generación de energía limpia. Los últimos que han retrasado o mantenido el suspenso en la discusión son los congresistas liberales, partiendo que Libertad y Refundación mantiene clara su postura que no va a respaldar las reformas, pero han mantenido un diálogo permanente los congresistas del Partido Nacional con los liberales, pero aún está una gran interrogante. Doctora Alicia Matute, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué esperan, no sé si esta semana, a nivel del Congreso Nacional para resolver esta problemática o nos tomará septiembre? Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Gracias por su gentil invitación. Buenas noches al pueblo hondureño que hoy nos ve a través de este importante espacio. Muchísimas gracias porque estos espacios son supremamente valiosos, Chendo, para poderle informar a la ciudadanía en qué punto estamos, cómo se ha avanzado, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y ese desde mi perspectiva, y por eso yo procuro que cada vez que me dan un espacio de estos poder asistir, porque es una especie de rendición de cuentas de lo que estamos haciendo en el Congreso Nacional, cuál es nuestro desempeño legislativo y qué es lo que pues estamos procurando para el pueblo hondureño. ¿De dónde venimos, Chendo? Para poder contar y poner en retrospectiva un poco de este tema de energía. Estábamos en el tercer debate ya de un dictamen que se había construido, ¿verdad? Inicialmente el proyecto lo manda el Poder Ejecutivo, se turna a la Comisión de Energía, de la que soy miembro, y luego en la Comisión de Energía empezamos a socializar el proyecto, la iniciativa, un proyecto ampliamente socializado con los diversos sectores, con el sector de los generadores, asociaciones de sociedad civil, de igual manera expertos en la materia, ¿verdad? Como el Colegio de Mecánicos Eléctricos, Ingenieros Mecánicos Eléctricos, y nos dejan sobre la mesa sus valoraciones que se incluyen en el dictamen que se discute actualmente, porque está en discusión, está en agenda, pero está suspendido el debate, por supuesto, porque de acuerdo a la norma parlamentaria, una iniciativa se discute en se hacen tres discusiones. Entonces, cuando llegamos al segundo debate, dice la bancada del Partido Liberal, señores, nosotros tenemos una contrapropuesta. Vamos a presentar algunas valoraciones, algunas inquietudes, algunas observaciones. Pero esas inquietudes o esas observaciones sí se presentaron en su momento. A ver, cuando se socializa de inicio, por eso es que quise llevarlo retrospectivamente, se dan valoraciones y observaciones que se incluyen en el dictamen que actualmente está en discusión, ¿verdad? Que vamos al tercer debate, tercer y último debate. Se incluyen, no todas, debo decirlo, pero se incluyen una buena parte de las valoraciones que hace la bancada del Partido Liberal, pero cuando ya llevamos, o cuando ya vamos al punto de discutirlo en el tercer y último debate, nos dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a dar más observaciones, lo vamos a discutir, lo vamos a analizar incluso con expertos del exterior, a ver cómo han funcionado las reformas energéticas en los diferentes países, sobre todo en la región, valoraciones o más bien experiencias que nosotros mismos conocimos a lo interno de la bancada del Partido Nacional, que me parecieron sumamente valiosas. La reforma que se impulsó en Guatemala, en Panamá y El Salvador, que se impulsa casi al unísono, casi al mismo tiempo, hace 30 años, Chendo.
La reforma que nosotros estamos queriendo implementar en Honduras, en estos países de la región, se implementa hace 30 años. Bueno, incluso ya hubo una reforma que se aprobó, pero por razones estrictamente políticas, que no las vamos a traer a discusión aquí. Esto se retrasó y estábamos casi en el mismo ritmo de la propuesta de Guatemala. Pero correcto. Bueno, vemos lo que avanzó Guatemala y los jorobados que estamos nosotros. Se implementa esa ley. Sí, Guatemala tiene, en la región es clave para que se pueda auscultar y explorar esa experiencia. Es el mercado más efectivo. Más efectivo, exactamente. Entonces, se implementa o se aprueba la ley, creo que en el 2013, sin temor a equivocarme, esa que usted dice, pero se retrocede cuando en el gobierno anterior se aprueba otra reforma. Entonces, ¿qué pasa, Chendo? Y esto es importante, y por eso es que le digo que para mí estos espacios son una especie de rendición de cuentas. No es que con una varita mágica nosotros vamos a aprobar la reforma hoy y mañana usted va a ver las consecuencias. Hay que recorrer un camino, hay que abrir el mercado, hay que hacer un sinnúmero de procesos que hay que recorrer para que entonces en un par de años podamos empezar a ver cuáles son, digamos que, los recursos que salen de esta aprobación. Entonces, es sumamente importante que la gente entienda. No es que hoy aprobamos la reforma en el Congreso Nacional y el siguiente mes no. Luego viene la implementación, la reglamentación de un marco normativo, porque eso es lo que nosotros aprobamos en el Congreso. En el Congreso aprobamos leyes, no aprobamos la regulación o los marcos regulatorios de las leyes, sino que aprobamos la iniciativa o el marco jurídico como tal. Luego los reglamentos los aplica el Poder Ejecutivo o los elabora el Poder Ejecutivo y esos son los que, digamos, la ley tiene grandes rasgos, el reglamento tiene pormenorización de detalle. Entonces, ¿por qué es importante que la gente sepa esto? Porque hay que implementarla, hay que reglamentarla, hay que ejecutarla y luego de un par de años entonces vamos a empezar a ver cuáles son, digamos, que lo que resulta de esta iniciativa que se apruebe. Entonces es importante que el pueblo hondureño sepa en qué punto estamos. Ahora bien, dice la bancada del Partido Liberal, no, nosotros vamos a hacer nuevas valoraciones y tenemos nuevas observaciones. Perfecto, vamos a esperar. ¿Se perdió seriedad esto por parte de la bancada del Partido Liberal? E insistimos en eso porque es con quienes han venido en una especie de cogobierno. No. De hecho, todo lo contrario, es más, yo precisamente le respondí un X al jefe de la bancada del Partido Liberal, al abogado Jorge Luis Cálix, que valorábamos profundamente que estuviesen anuentes a apoyar una reforma y que entendíamos todos, porque tenemos que entender todos que esto es urgente, que no beneficia a un gobierno, que no es para el beneficio de una bancada, esto es en beneficio del pueblo hondureño. Chendo, diariamente perdemos 50 millones de lempiras, perdemos 1.300 millones de lempiras al mes, perdemos 18.000 millones de lempiras al año. ¿Cuánto recurso o en cuánto proyecto no se puede ejecutar o implementar este recurso que se pierde? Yo lo llamo a lo que se le conoce como ese agujero fiscal, para que la gente lo entienda, es un saco roto. Estamos poniendo el dinero en un saco roto, que se pudiese estar utilizando en muchos otros proyectos, programas y necesidades que como país tenemos. Entonces yo no creo que se haya perdido la seriedad. Lo que sí creo es que es una iniciativa, una reforma que tiene o que requiere de un debate bastante profundo. Bueno, aquí entramos a un tema de consenso, porque nadie tiene las mayorías en el Congreso refiriéndose a un eventual apoyo de 65 o la mitad más uno. Ustedes son los más próximos. Por eso buscan la alianza o el respaldo liberal. Históricamente el Partido Liberal, y ya vamos a tener al congresista Alex Berríos, es un partido de grupos, fragmentado, con ideologías distintas. Dicho esto,
porque lo ha ratificado el propio presidente del Central Ejecutivo, que estamos con islas. ¿Han pensado ustedes en llegar a ese número mágico de 65 o más con diálogo individual, partiendo de los riesgos que hay para las finanzas nacionales que usted me explicaba? ¿Van a ir por ese punto? Insisto, por la postura liberal, que incluso han dicho algunos diputados que ellos están de acuerdo, pero esperan que el grueso apoye. Bueno, yo soy sumamente cuidadosa y muy respetuosa cuando me toca hablar de otra bancada que no sea la bancada del Partido Nacional. Nosotros hemos sido, y lo hemos demostrado, y lo ha demostrado el Partido Nacional, ¿verdad? Que somos un partido altamente disciplinado, pero también la gente, y a veces se malinterpreta y se malentiende, y hasta nos ponen ahí peyorativos bastante, o calificativos bastante peyorativos, pero en realidad es que la democracia, Chendo, no es lo que el Lisi Matutecano quiera. La democracia es lo que la mayoría determine. Entonces, para el caso al interno de la bancada, aun y cuando nosotros estamos en el ejercicio, digamos, que el presidente del Congreso Nacional es del Partido Nacional, hay mucha catarsis, hay mucha discusión. Pero ya están cuadrados. Ahí ya, bueno, es que nosotros entendemos... hay mucha más disciplina política. Pero más allá de la disciplina, eso es lo que le quiero decir. O sea, es que entendemos la concepción de la democracia. Yo probablemente no esté de acuerdo, pero la mayoría sí lo está. Entonces, se trata de entender o tener la madurez política de entender que no por lo que yo crea es que tengo la razón. Ahora, ¿qué se hace en un parlamento? En un parlamento se parla, se charla, se dialoga, se buscan consensos, construcción de avenidas de salida. Eso es lo que se hace en un parlamento. Lo que pasa es que se desnaturalizó en el pasado Congreso, ¿verdad? Que era un circo, que era un palenque, que ahí habían votos porque le mandó un telegrama a Francisco Morazán, ¿verdad? A alguien. Entonces no es así, no es a compatadas, no es con imposiciones, es con votos, porque así lo dice la legislación. Y ese Congreso Nacional, ese pleno de diputados, es la demostración o la mayor demostración democrática del país. Ahí no solo hay una fuerza política representada, y ahí lo que tiene que primar es el diálogo para buscar los consensos necesarios y llegar a los votos que la legislación determina para aprobar una iniciativa. Muy bien, la doctora Lisi Matutecano, diputada por el Partido Nacional. Pausa. Escuchamos en breve la postura del Partido Liberal alrededor de este tema que va a seguir en el debate, por cuanto no se tiene aún el voto afirmativo, por lo menos de la mitad más uno, para aprobar esta reforma. Seguimos esta noche al banquillo. Ahora vamos a escuchar la postura liberal. Es la bancada que va a tomar la decisión, esperamos que en las próximas horas, si aprueban o no la ley. Ya conocen qué pasa con Libertad y Refundación. ¿De qué depende, abogado Alex Berríos, de que una bancada fragmentada, por lo menos una mayoría, respalde la propuesta de reforma al sector eléctrico del país? Buenas noches, bienvenido, abogado. Licenciado, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño. Un saludo al pueblo hondureño, dicho sea de paso, y un saludo también aquí a la compañera Lisi Cano. Un placer estar acá con usted. Mire, el tema del ENE es un tema que yo lo he venido diciendo he fijado una postura desde hace varios meses, y siempre dije, la ENE no necesita reformas, la ENE necesita eficiencia, la ENE necesita un gerente que sea eficiente y que rinde los frutos. No porque esa sea mi postura, tampoco quiero decir que está mal las ideas de los demás o las ideas que ha planteado de repente el Partido Nacional y algunas propuestas que ha hecho también el Partido Liberal. Yo considero que debemos de ser una oposición responsable, una oposición que construya. Siento que simple y sencillamente oponernos por oponernos tampoco es construir patria. ¿Y están, advierte usted, en los diálogos sostenidos algunos compañeros suyos con una oposición solo por buscar votos dentro de 3 años y medio? No se han involucrado directamente, debo decir, en un tema que es estrictamente técnico, abogado. Mire, tenemos que... El Partido Liberal es un partido bastante horizontal.
se respeta el criterio de cada una de las personas. Yo dudo mucho que un liberal tenga esa actitud por politizar el asunto o ganar votos o notoriedad y simple y sencillamente oponerse por oponerse. Hay que escuchar también las consideraciones que han hecho los diferentes líderes del Partido Nacional Liberal, alcaldes, que se escuchó ayer en el Central Ejecutivo. Tenemos algunos líderes, por ejemplo, algunas ideas que ha planteado el ingeniero Salvador Narrala que vale la pena analizar, estudiar y de repente incluir. Así que no, el Partido Liberal está muy comprometido. Sabemos que el pueblo hondureño está sufriendo por la tarifa, sufriendo porque no existen licitaciones, y yo se lo digo. Creo que tenemos, no sé, 10, 15 años de no tener licitaciones, tampoco las hizo Libre. Libre vino y le puso una carga todavía más pesada al ENE, en el que contrató más de 3.000 o 4.000 activistas en un programa llamado Reducción de la Pérdida. Suscribió de dedo 13 contratos de energía cara, y en ese sentido ahora a nosotros nos toca revisar, a ver, responsablemente y de forma seria cómo resolver el tema del ENE. Pero lo que yo sí quisiera manifestar es que este tema es delicado, este tema hay que socializarlo mejor y hay que recibir los aportes de todas las personas que tienen conocimientos técnicos a fin de que el pueblo hondureño quede satisfecho con el producto. Y no ha pasado mucho tiempo, abogado, en este proceso. Se lo planteo de esa forma porque en un inicio se habló de una socialización, se escuchó al sector privado, se escucharon expertos de diferentes colegios profesionales, la misma bancada liberal hizo aportes, ya sabemos qué pasó con Libre, el Partido Nacional argumentan que se aceptaron, pero ahora volvemos al mismo juego. Y mientras tanto esta empresa nos puede llevar a la ruina en las finanzas. Mire, recuerda que es un tema delicado, es un tema bastante sensible, es un tema bastante grande y realmente que tenemos que tomarlo con paciencia, con responsabilidad, con seriedad y, como decía mi abuelo, despacio y con buena letra. No tenemos que apresurarnos, este es un tema muy delicado, repito, en el que el pueblo hondureño está observando y el pueblo hondureño no quiere un abuso, no quiere un aprovechamiento. Estoy seguro que dentro del Partido Liberal están las mejores intenciones de poder construir, pero construir bien, siempre del lado del pueblo y alejarnos de esa figura de la privatización. El Partido Liberal no está de acuerdo con esa figura, que tampoco estoy diciendo que las propuestas lo es, simple y sencillamente tenemos que buscar puntos de encuentro, de equilibrios. Lo que tenemos de las posturas que se han conocido, ¿cuál es la duda que ustedes tienen? Más allá de una duda, lo que tenemos es pues diferentes criterios dentro de la bancada. Eso no significa que estamos fraccionados para nada, simple y sencillamente es nuestro estilo. ¿Se puede llegar a votar individual? ¿Perciben eso, que se llegará el momento en que esto no va para más y que unos pueden estar de acuerdo, así lo van a expresar, y otros van a ir por un no rotundo? Partiendo, le planteo esto, abogado Berríos, de lo que hemos escuchado del presidente del Partido Liberal, el alcalde Roberto Contreras, que dice que es un despelote el que se vive y que ahí unos hacen caso a unos líderes y otros que no quieren. En fin, lo común del liberalismo. Es que mire, ninguno de los liberales tenemos jefe. Y nosotros, nuestro jefe es el pueblo hondureño y nosotros nos debemos a ellos. Aunque y tenemos Roberto que responder. Contreras le lanzó unos dardos ahí a Narrala y a otros líderes políticos. Bueno, él realmente no escuché las declaraciones del presidente del Central Ejecutivo, sin embargo, como liberales nosotros sabemos que tenemos criterios personales y nos debemos al pueblo hondureño, número uno. Número dos, siempre hemos tenido las puertas abiertas para poder construir, y no solo construir propuestas que vengan del Partido Nacional, sino también hemos acompañado algunas propuestas y mociones que ha hecho el Partido Libre. El Partido Liberal es un partido responsable y serio y va a acompañar las cosas buenas de donde vengan. ¿Cuándo esperan tener ya definido esto? Yo siento que, a mi criterio, y es personal, que tenemos que tomarnos el tiempo prudencial para que tengamos un buen producto y todas las partes queden satisfechas. En lo personal, le repito, yo siento que lo que el ENE necesita es eficiencia, pero quisiera haber publicado la lista de morosos, quisiera haber publicado la lista de los circuitos que están fallando, porque sé que el gerente está pidiendo algunas situaciones, algunas reformas, pero también debe dar muestras de lo que está haciendo hasta hoy.
Muy bien. Un aporte final, tenemos un minuto, Lizy. Bueno, yo sí creo que es necesario auscultar y revisar con mucho cuidadosamente la reforma, pero yo nada más hacer, como lo he hecho siempre, respetuosamente, conciencia y un llamado, porque este tema sí es urgente, sí es necesaria la reforma, sí debemos impulsarla con mucha celeridad, por lo que ya le comentaba yo en el momento que me tocó hacer uso de la palabra y referirme al tema, y es todos los recursos que el pueblo hondureño está perdiendo. Y repetir, no se trata de beneficiar a un gobierno, no se trata de beneficiar a un partido político, se trata de beneficiar al pueblo hondureño dándole 3 importantes factores: energía de calidad, disponibilidad energética y un buen precio. Eso es lo que persigue la reforma, esas son las herramientas que le queremos dar a las autoridades del subsector eléctrico y que finalmente el pueblo hondureño tenga un servicio pues de calidad y un buen precio. Muy bien, gracias. Voy a la pausa. Cuando regresemos, la problemática que nos está generando la sequía en el territorio nacional y los decretos de emergencia que ha emitido el Poder Ejecutivo. Ya regresamos. Bueno, otro de los temas que está en discusión actualmente en el país y también muy delicado por cuanto implica la seguridad alimentaria y la posibilidad de desarrollo de muchos municipios en el territorio nacional es la dificultad que tenemos en el campo por la falta de lluvia. Estamos bajo una emergencia en el territorio nacional. En las últimas horas, el presidente de la República ha decretado estado de emergencia en al menos 75 municipios del país bajo alerta roja. Y se busca una intervención inmediata por parte del Estado en una decisión que también establece alerta amarilla para 71 municipios, alerta verde para 88 y en un decreto que tendrá una vigencia desde este martes, 18 de agosto que hemos pasado, y se va a extender por varios días. Entre tanto, se atienden las necesidades de la población. Está con nosotros el presidente de la MON, don Juan Carlos Molina. Señor alcalde, ¿qué han planteado hoy también ustedes aquí en Tegucigalpa? Porque después de la decisión del Ejecutivo ha intervenido el Legislativo en búsqueda de rutas que les permitan llevar un auxilio a estas comunidades. Señor alcalde, buenas noches, y aquí en estudio luego la reacción de los congresistas Lizy Matute y Alex Berríos. Con usted. Muchas gracias, Rosendo. Efectivamente, nos encontramos justamente en el Congreso Nacional de la República, que de paso agradecemos el espacio, la responsabilidad, el interés que el presidente José Tomás Zambrano Molina ha puesto en el tema y ha traído hoy al Congreso a los 75 alcaldes que ya pasaron a partir del Consejo de Ministros y de la declaratoria del presidente, alerta roja, y que también nuevos alcaldes del departamento de Lempira y de Intibucá que han venido por la situación complicada que también están pasando, conjuntamente a diferentes ministros que han llegado al Congreso para poder tocar este tema y revisar algunas decisiones, algunas políticas que puedan o nos permitan a los alcaldes poder tener mejores opciones para cómo poder enfrentar la sequía para el próximo año o los futuros fenómenos que puedan venir, ya que esta es una situación recurrente en todos estos municipios que hemos estado en crisis de sequía, especialmente en este momento. Decían algunos alcaldes hoy en la exposición, Juan Carlos, y con mucha razón, que necesitan la explicación del caso y las garantías sobre un eventual blindaje, porque hay muchos regidores que son nuevos, al igual que muchos alcaldes, que quieren una salvaguarda para actuar, para que estos recursos que el Estado les va a trasladar al momento de utilizarlos en una emergencia que en un principio no estaba prevista, no les vaya a llevar después a los tribunales de justicia, partiendo de los antecedentes que hemos tenido en gobiernos anteriores. ¿Qué garantías están poniendo ustedes
para que no vayan los alcaldes después por hacer un bien quedar con problemas con la justicia? Bueno, pero no creo que se llegue al extremo, Rosendo. Mire, los alcaldes que han recibido transferencia pueden provocar una reunión extraordinaria de corporación, hacen una modificación presupuestaria, aquellos fondos que se iban a construir una caja puente o que iban a construir un aula que puede esperar o un proyecto de energía en un lugar o una iluminación de una cancha. Esos fondos, el alcalde y la corporación le pueden hacer modificación presupuestaria y ponerlo al servicio de la emergencia, porque en este momento lo más importante es salvaguardar las vidas humanas y también la vida de los animales, porque se nos están muriendo los animales en todos los municipios de igual manera. Eso no va a ocasionar ningún problema con el Tribunal Superior de Cuentas y ahora con mucha más razón que ya salió el estado de emergencia, la alerta roja para todos estos municipios en mención. Significa que el PCM que tiene del gobierno central avala y ampara para que ellos puedan tomar cualquier decisión con recursos ahí en su municipio. Estamos entendidos que la transferencia anticipada no es para que el alcalde la ponga totalmente en la emergencia, pero lo que el porcentaje que iba a ser, Rosendo, para infraestructura, yo creo que los alcaldes también estamos comprometidos para atender a nuestra gente y cambiar ese recurso para ponerlo a disposición de la emergencia. Hoy, el clamor de todos los alcaldes es que ya agradecidos con el presidente por habernos cumplido la transferencia anticipada, pero falta más y estamos todos en la misma dirección, solicitándole al gobierno de la República, al Ejecutivo, al Poder Legislativo, se asignen fondos, pero transferencia condicionada que vaya directamente para poder atender la sequía y ya son fondos adicionales para no comprometer los compromisos que cada alcalde tiene con sus recursos y eso pues va a venir a apoyarnos en mucho en cada municipio del país. ¿Y Finanzas qué les ha dicho hoy? Que también han tenido la oportunidad de conversar con el secretario Hércules. ¿Hay esa disposición en el Estado? ¿Hay recursos? Porque ese es otro elemento que hay que considerar. No hay abundancia en el país. Bueno, pero sí debemos estar claros y agradecidos porque Finanzas y el presidente nos han cumplido con la transferencia. Los alcaldes estamos pagados al día en este momento, Rosendo. Mire, estamos en el mes de agosto y ya se le pagó julio a todos los municipios del país, excepto algunas particularidades, siempre quedan algunos alcaldes por ahí que no han presentado todas sus liquidaciones y se quedan. Pero la generalidad ya recibió el pago de la transferencia del mes de julio. Y ya tenemos de los 75 municipios, 63 que se les ha pagado en forma anticipada septiembre, agosto y septiembre. Y ya se está preparando para volverle a anticipar también al resto de los municipios del país, pagarles agosto y septiembre para que también tengamos esa capacidad económica de poder sacar adelante nuestras administraciones. Sí, dos puntos, señor alcalde. Hay algunos municipios que efectivamente, como usted señala, los alcaldes no han logrado liquidar, que tienen pendientes y esto retrasa transferencias y tienen necesidades. ¿Cómo les van a apoyar ustedes independientemente del color? Porque ese es otro escenario que ya hoy lo hemos escuchado, que hay alcaldes que se quejan porque dicen yo soy de un partido que no es el de gobierno y aquí la ayuda la han canalizado por medio de un regidor, cosa que si se ha presentado deben corregirla. Solo le traslado lo que oí de Choluteca, del departamento de Choluteca, para ser puntual. ¿Cómo esperan resolver este punto para cerrar, alcalde? Mire, se dio un caso con un municipio, una alcaldesa, pero fue una situación, ninguna instrucción de gobierno, ninguna instrucción de algún ministro, tal vez jefes intermedios que pudieron tomar alguna decisión errónea porque la instrucción del presidente Nader Yafur ha sido clara. En la emergencia no podemos estar jugando política, hay que atender a todos los alcaldes por igual. La transferencia le está llegando a todos los alcaldes por igual. Ahí los libres, los liberales que han liquidado en tiempo y forma están recibiendo su transferencia al día. No hay ninguna situación que nos permita a nosotros como presidente de AMON y como gobierno tener que quitarle a un alcalde porque sea de otro partido que le llegue su beneficio, le llegue su transferencia. Eso no va a pasar. Si sucedió en un caso, que es el que hemos escuchado, ya se conversó el tema con los ministros
y créanlo que la ayuda está llegando pues a todos los municipios sin distingo de colores políticos. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. El alcalde municipal de Olanchito y presidente de AMON que nos ha acompañado. Son más de un centenar de alcaldes que han llegado hoy a la capital de la República. ¿Cómo encontrar una respuesta efectiva sin que esté de por medio el color político? Aquí tengo 2 diputados de los partidos con la mayor representatividad en el Congreso Nacional. ¿Cómo quitar estas malas prácticas que no hacen nada bien? Y ya decía el alcalde que fue un caso completamente aislado. Compromisos desde el legislativo con leyes para beneficio en esta emergencia, Lisi. Bien, para ser concreta y poderle dar los datos exactos, yo voy a dar lectura, Rosendo, a un plan que se propuso, ¿verdad? Porque hoy lo que se hizo en el Congreso Nacional fue escuchar a los, primero a los diferentes secretarios de Estado y los involucrados en el tema, en este tema que es nacional, es una situación de seguridad alimentaria y definitivamente no se puede politizar, Rosendo, no se puede ver el color político de una alcaldía cuando tiene a la ciudadanía en peligro y en riesgo de ninguna forma. Y yo estoy convencida que el presidente Afura, que el presidente Zambrano, después de lo que hoy vivimos en el Congreso Nacional, donde, le repito, estuvieron los 75 alcaldes, que ya se declaró la alerta roja, pero también estuvieron alcaldes del departamento de Lempira y del departamento de Intibucá, que no necesariamente estaban dentro de esos 75, la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional, la Comisión de Agricultura, la Comisión de Contingencias y las diferentes comisiones, la Comisión de Asuntos Municipales, por supuesto, la Comisión de Seguridad del Congreso, que tienen que ver con este tema de esta emergencia por sequía. ¿Cuáles son las propuestas que vamos ahora los diputados a llevar al Pleno para discutirlas y aprobarlas? Obviamente, ahí se hicieron planteamientos por parte de los ediles y por parte de las autoridades responsables de cada una de las secretarías de Estado, pero concretamente le voy a mencionar qué es lo que se ha propuesto, ¿verdad? Para que nosotros aprobemos en el hemiciclo. Primero, reformar el presupuesto general, ¿verdad?, de la República para el uso de las transferencias, en relación al uso de las transferencias municipales. ¿Qué significa esto? Bueno, los alcaldes presentan sus planes, pero nosotros lo que podemos hacer es reformar ese presupuesto para que ellos puedan tener movimientos tal cual como ya bien lo indicaba el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras y alcalde de Olanchito, licenciado Juan Carlos Molina. Otro es adelantar las transferencias, que eso pues estamos al día, pero también se puede, es una de las posibilidades, o que están sobre la mesa para que se les pueda adelantar las transferencias del tercer trimestre, principalmente a estos 75 municipios que están en alerta roja. Priorizar la entrega de la maquinaria comprada a estos 75 municipios, que eso también el presidente Asfura ya lo ha anunciado, que va a priorizar y la entrega de estas maquinarias a estos 75 municipios. Ya se hizo la declaratoria de emergencia. Y luego, pues, promover la elaboración de un plan nacional de emergencia contra la sequía, verá, que contenga medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Otras es la elaboración de un plan nacional de agua para la producción que incluya reservorios con geomembranas, sistemas de riego y dotación de cintas de riego para pequeños productores y la perforación de pozos, que se ha hecho en varios municipios, incluidos el municipio de el Distrito Central. En este departamento que me toca representar digna y con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, de 28 municipios, Chendo, 23 están en esos 75 municipios bajo riesgo, en alerta roja, incluido el Distrito Central. Usted ha visto el trabajo intenso que ha hecho el alcalde de la capital, primero tratando de crear conciencia en la ciudadanía de que cuidemos el agua. Ha reactivado muchos proyectos que estaban, digamos que, abandonados, y ha empezado a perforar pozos en muchas zonas de la capital. Ya termino, solamente para terminar de darle el plan que se presentará en el Congreso Nacional, la creación de 4 bancos regionales de alimento para ganado, pues porque también hay, como ya lo dijo el alcalde, también hay riesgo con el tema de la muerte de los animales. Promover el uso de bombas de agua solares con su respectiva exoneración para reducir el uso de los combustibles fósiles. Y por último, pero no menos importante, solicitar a SAC y DICTA el diseño e implementación de un programa para la introducción, evaluación y promoción
de variedades forrajeras de mayor eficiencia hídrica y adaptabilidad climática. Entonces, este es el plan que se ha presentado de iniciativas que desde el legislativo podemos hacer, porque recuerde que nosotros lo que hacemos son leyes, reformas y demás, para que entonces el Ejecutivo lo ponga en marcha y que las alcaldías finalmente puedan hacer uso de esos recursos. Aquí hay un punto, diputado Berríos, congresista del Partido Liberal, que debe estar bajo la equidad, porque hay una afectación para todos. Aquí hay azules, rojos, rojinegros, democristianos, pinuistas, independientes, de todo lo ligado a la política está afectado. ¿Cómo será la postura del Partido Liberal, partiendo de que aquí se van a requerir los votos? Y yo debo decir, ya hemos tocado el tema del ENE, en esto no deben haber ningún tipo de peros en los partidos políticos. Creo que la propuesta por la emergencia debe aprobarse por unanimidad en la Cámara. Alex, sigo con usted. Siendo de acuerdo, este tema de la seguridad alimentaria es un tema de seguridad nacional. Por supuesto, tenemos que solidarizarnos con las familias que están pasando esta dura sequía en el centro, sur y otras partes del país. Y se escucha muy bueno el plan, se escucha, pero muchas veces estos planes se leen y estos discursos son bonitos, pero lo que tenemos que hacer es realmente procurar dejar buenos candados para que la ejecución sea equitativa, imparcial y que realmente llegue a las personas que lo están necesitando, que no exista ninguna manipulación, porque hemos visto en años pasados que se han utilizado como bandera diferentes temas de emergencia nacional y al final el pueblo hondureño sale chimado, rascado y con muchos funcionarios cometiendo graves abusos. De hecho, hay muchos funcionarios en los tribunales todavía procesados por algunas situaciones. Entonces, tenemos que procurar en este nuevo Congreso Nacional, donde todos tenemos voz, tenemos que procurar que se nos dé esa apertura para poner estos candados y sobre todo exhortar también al Congreso Nacional y al presidente de la República a involucrar en esto de forma directa a Banadesa, porque el banco al final podemos... Ahora, este es un punto clave. Cuando usted me habla de candados o blindaje e involucrar a Banadesa, ¿cómo deberán llevar ese plan en una institución que, por cierto, ha estado en el ojo de huracán por asuntos estrictamente políticos? ¿Cómo encontrar eso que le he planteado de equidad para que todo marche sin ningún tipo de favoritismo? Bueno, realmente que estos temas tenemos que atender la emergencia nacional, tenemos que tener conciencia social con las familias que lo están pasando mal. Sin embargo, en el pasar de los años siempre hay emergencias y nunca hay una previsión. Entonces sí me gustaría que no solamente se atienda la emergencia nacional, sino también estructurar un plan en el cual la compañera diputada ha mencionado algunos puntos que se escuchan bastante interesantes y realmente dejar ya como una previsión. Por supuesto, el gobierno de la República tiene el conocimiento técnico para hacer todos estos desarrollos y tiene el mejor aliado estratégico, que es el Banco Agrícola Banadesa. Hay que capitalizar Banadesa para que Banadesa, con su equipo corporativo de técnicos, puedan apoyar no solamente en la emergencia nacional, sino también a la hora de hacer estas previsiones y esta preparación a la gente para que no sufra estas sequías. ¿Hay ambiente para una revisión puntual del presupuesto? Y no sé si aquí quiere intervenir Lizzy, porque hoy estuvo el ministro de Finanzas para hacer los recortes adecuados. Vea que aquí estamos hablando de política, en un año en donde debería quedar esto en un segundo plano, para hacer recortes, para trasladar fondos en esta emergencia. Bueno, como le mencionaba, Banadesa es parte del Poder Ejecutivo y es un aliado estratégico que tiene, un arma que tiene el Poder Ejecutivo no solamente para canalizar fondos de forma transparente, porque recordemos que también está supervisada por la CNBS. Y es un ente técnico que en ningún momento puede ver colores políticos. En ese sentido, podría ser una garantía bastante buena de equidad para poder controlar lo que usted mencionaba, que de repente esas ayudas lleguen a quien lo necesita y no por un color político. En ese sentido, siento que debemos de capitalizar Banadesa. Entendería yo que se aprobó en el presupuesto, pero que aún no tienen fondos para poder ayudar al pueblo hondureño. Yo hacer una acotación acá y agregar a lo que decía el diputado Berríos Chendo y pueblo hondureño, y es que
Fíjese que en la introducción o en la presentación que hizo el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, decía que los alcaldes son los enfermeros, los médicos, los cerrajeros, bueno, dice hasta de padre y confesores les hacemos, refiriéndose a los alcaldes. Decir, el alcalde es al ciudadano al que primordialmente o primariamente va un ciudadano a buscar. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Pues porque se está pretendiendo hacer sobre todo esas modificaciones presupuestarias para que la alcaldía tenga la posibilidad de incluso mover sus renglones presupuestarios. Ellos lo pueden hacer, claro que sí, con una reunión de corporación, pero si el Congreso también le permite a la Secretaría de Finanzas poder hacer esas modificaciones presupuestarias y hacer ese traslado de fondos a los alcaldes, el alcalde, porque aquí tenemos 75 municipios de 3 denominaciones políticas. Entonces, ese es un candado de que efectivamente este no es un tema que se está viendo de ninguna forma política, porque la alcaldía que está liderada por un alcalde libre, el administrador de ese fondo va a ser alcalde libre, la alcaldía que está liderada por un alcalde del Partido Liberal, igual, y pues del Partido Nacional. Entonces, esa es una manera o una demostración de que esta emergencia no tiene de ninguna manera ningún color político y no se puede utilizar ni politizar. Bueno, voy a la pausa y le dejo el interrogante al diputado Berríos. Se lo planteé al presidente de la MON, bajo el sentido de que muchos alcaldes y regidores, porque esta es una decisión de corporación, hay que obtener las mayorías ahí para aprobar estas modificaciones presupuestarias, tienen esos temores. Usted es abogado, me va a contar cómo deben actuar para que después no terminen en los tribunales de justicia, porque si no se firman decisiones en las corporaciones municipales, podríamos entrar en una parálisis y en una crisis agroalimentaria en nuestro país. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo revisando este tema de la emergencia que se aprobó anoche por el Ejecutivo y que ahora va con la fuerza de ley que pasa por el Congreso Nacional. Estas inquietudes de los alcaldes, abogado Alex Berríos, ¿cómo se puede subsanar? Porque el temor existe en muchas corporaciones a tomar decisiones sobre recursos que eventualmente le van a llegar. Y son inquietudes válidas. Realmente que a lo largo de la historia hemos visto que muchas veces personas con buenas intenciones se han emproblemado, y precisamente tenemos que atender esto, y el presidente de la República pues dio esa declaración de emergencia nacional. Luego el Congreso Nacional ha tenido algunas reuniones para socializar el tema, y es en el Congreso Nacional donde deberíamos de ser muy serios, muy concretos y muy específicos en poder explicar y dar esas salidas y para que los regidores, los alcaldes, pues no tengan este temor, ¿verdad?, de poder ser después criminalizados por una situación como esta, que es humanitaria, por supuesto. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de hacer un buen uso de los recursos ajenos, ¿no? Porque aquí estamos también con otro punto, que son tiempos específicos los que se han definido, porque muchas veces se emiten estos decretos de emergencia. Ahora tenemos un límite. Se ha definido así por parte del Poder Ejecutivo. Y no dar, como ha ocurrido en otros tiempos, un cheque en blanco. Digo, afortunadamente, no estamos en un año político, porque ese si fuera otro escenario de mucho pleito, de mucha intriga. Ahora tenemos ese margen de maniobra para la clase política. Sí, y ojalá que esta situación no se politice por ningún partido político. La verdad que tenemos que estar del lado de las familias hondureñas afectadas. Lo que sí tenemos nosotros como Partido Liberal es la responsabilidad de poder darle respuesta al pueblo hondureño y sobre todo velar porque estos recursos sean bien utilizados, que no cometan abusos, y eso es lo que tenemos que enfocar nuestra bancada en el Congreso Nacional, dejar esos candados bien puestos y sobre todo también atender las inquietudes de los regidores y los alcaldes, que bien razón tienen, porque ya se ha visto en otros casos que se criminaliza a personas de este tipo, funcionarios municipales o diferentes tipos de funcionarios. Entonces hay que darle esa tranquilidad, esa certeza y esa paz para que todos podamos apoyar en esta situación. Y repito,
involucrar también a Banadesa, que es un buen aliado estratégico en toda esta situación. En la propuesta que ya se ha hecho pública por el Congreso Nacional, diputada Matute Cano, ¿se puede incluir otra petición que escuchábamos hoy de los alcaldes, que actualmente, como está la estructura presupuestaria para emergencia, solo se puede disponer de un 20%? Y ellos buscan modificar estos porcentajes por cuanto la emergencia, bueno, casi en todo el país es grave. Sí, precisamente de eso se trataba, o de eso se trató el Congreso, de poder escuchar cuáles son esas valoraciones, cuáles son esas inquietudes y cuáles son esas propuestas que tienen los alcaldes y las alcaldesas que tienen que ver en este tema de esta emergencia, para poder entonces hacer lo que corresponda desde nuestra trinchera, que como ya usted bien lo dice, es el tema legislativo. Así que claro que sí, que este fue, lo que yo le leí es una propuesta que sale sobre todo de las comisiones. Ahora, esto hoy entra a la Cámara, ahora, hoy es miércoles, y esto por la necesidad tiene que estar ya aprobado y publicado quizás mañana. Es un tema prioritario, es un tema prioritario, y precisamente por eso es que se hace, por eso es que se llama a los actores involucrados. Ahí en el Pleno ustedes pudieron ver que todos los secretarios de Estado, incluso la cooperación estuvo, la empresa privada tiene un papel fundamental de igual forma, y todos estuvieron justamente en el Pleno del Congreso Nacional, donde se llevó a cabo este Congreso de Seguridad Alimentaria. Así que de ahí salieron pues las distintas propuestas que efectivamente se van a presentar en el hemiciclo al Pleno para poder discutirlas y poder aprobar lo que corresponda y lo que se necesite. Y es también importante decir que de igual manera como nosotros estamos considerando, estamos diciéndolo y estamos creyendo que hacer porque es lo correcto, que esto tampoco se vaya a politizar a nivel, en ningún nivel, ni en el nivel ejecutivo, pues, o en el nivel legislativo en caso nuestro, pero también en el nivel municipal, porque las familias afectadas son de todos los partidos políticos. Este es un buen punto, perdón, Lizy, y ojalá que lo tomen a bien los políticos, porque eventualmente habrá ayuda para alcaldes del Partido Nacional, del Partido Liberal, de Libre, de todos los que tienen representación. Integren a los regidores. No se abroguen el derecho único por ser jefes edilicios de tomar todo a su bien o llevarles esas ayudas, como ha pasado en administraciones anteriores con los famosos bonos, que ese es otro elemento. La ayuda social, ¿cómo se va a manejar? Que solo se la dan al que aparece en el censo del partido. Y en este caso podría ser un punto clave en el apoyo. Claro, y de hecho, fíjese que la otra vez yo leí, digamos que fue una denuncia que hizo un ciudadano, y decía, es que esa maquinaria va a servir solo para abrir las calles de las comunidades donde tal... ¿Dónde está el voto? No, donde se ganó. Entonces, o donde donde le fue bien. ¿Dónde está la fortaleza política del alcalde? Entonces, y lo pongo no para, de verdad, no para generar polémica ni para decir que así va a pasar, sino para ejemplificar lo que no debe pasar. Al final acá todas las familias, todas las comunidades afectadas deben de tener una respuesta efectiva de parte de sus autoridades, tanto municipales, departamentales, nacionales, y le repito, y entender con mucha responsabilidad y con mucha madurez, no solo política, sino que también patriótica, de que este es un tema de seguridad nacional. La gente puede morir, Chendo, por este tema de seguridad alimentaria. Entonces, yo sí creo de verdad y confío. Yo soy una persona que cree en la descentralización. Creo que es el éxito de cualquier estado, la descentralización. Y también creo mucho en que el alcalde fue electo, pues porque es la persona que los ciudadanos depositaron su voto de confianza y que conoce las necesidades de su comunidad. Entonces, pedir respetuosamente que en todos los extractos y en todos los niveles este tema no se politice de ninguna forma. Abogado Berríos, ¿cómo debe manejarse ese tema social? Porque este es el otro punto que ya va directamente con la responsabilidad del Ejecutivo. Y aquí debemos olvidarnos de la bandera.
Definitivamente es un tema de seguridad nacional, es un tema social, es un tema que está afectando a la familia hondureña hoy por hoy. Tenemos que atenderlo rápido, tenemos que procurar que esto no se politice, como bien lo estábamos mencionando, y tener bastante conciencia, pero sobre todo el pueblo hondureño tiene que ser veedor de todos estos procesos. Nosotros como Partido Liberal, mi persona y todos los demás partidos políticos tenemos que estar prestos a denunciar cualquier situación que de repente ya sea existe algún abuso o que no se esté involucrando o que se esté politizando, como usted bien mencionaba, el tema del censo, que se esté politizando el tema de las ayudas, que yo no creo. No creo que alguien esté con esa intención o ese pensamiento, y sabe que, pero tenemos que dejarlo bien ordenado. No, y perdón que lo interrumpa. Si esto llega a pasar, yo me atrevo a decir hoy aquí que es de mandos intermedios. Yo sí conozco al presidente. Sí, sí. Y no es de ese tipo de pensamiento el presidente Afura, de tener un favoritismo para uno y otro. Así es que ustedes denúncienlo. Si llegan a detectar que existen favoritismos en un lugar, inmediatamente notifíquenlo. Si ahora hay auditorías por doquier, usted las tiene en la mano en un celular y hágalo, porque hasta donde hemos conocido, el tipo de comportamiento del gobernante no es un hombre sectario. Es correcto, y se puede estructurar, qué sé yo, una comisión supervisora, o se puede poner una cláusula en la cual se llamen a los alcaldes a rendir un informe también. O sea, hay diferentes formas de poder supervisar que ningún mando intermedio o pequeño vaya a politizar esta situación, y estoy seguro que ninguno de los que vamos a apoyar esta postura o este apoyo estamos con alguna mala intención o al contrario, lo estamos haciendo por conciencia social y sabemos que debemos hacerlo rápido. Ahí sí están claros los diputados liberales, ¿van a apoyar? Bueno, cada quien tiene su opinión, el Partido Liberal es bastante horizontal, se respeta el criterio de cada quien. Lo que sí sabemos es que somos un partido que siempre está del lado del pueblo. Es un partido que es el gran abanderado de las conquistas sociales. En ese sentido, por supuesto que lo vamos a analizar, vamos a hacer nuestros aportes, nuestras observaciones, y estoy seguro que podemos construir algo, y sobre todo debe ser rápido porque es una emergencia. Buen punto para que lo convenzan o busquen ese consenso, doctora Cano, en los liberales, para que así como están con la emergencia, la sequía, también estén con una claridad en la emergencia energética, que es otro punto que ya lo hemos abordado en nuestra primera parte aquí en El Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Le agradezco al abogado Berríos y a la doctora Lizy Matute Cano que nos han acompañado esta noche.